Misterios en el octógono. Los casos de Ouija siempre son particularmente inquietantes porque se pone de manifiesto el contacto con el más allá, a lo que hay que sumarle el componente psicológico que conlleva realizar determinadas prácticas. Esta es una investigación aterradora que se desarrolla en plena Sierra de Córdoba, en el monasterio de Los Ángeles. Para ser más exacta, el monasterio de Santa María de los Ángeles, ubicado en la Sierra de Hornachuelos, pero para quien no conozca la zona estaría bien delimitar su ubicación. José Manuel, cuéntanos, ¿de dónde fue el punto exacto en el que vivisteis esta investigación que realizasteis y que tuvo resultados tan inquietantes como sorprendentes? Pues sí, Pilar, porque la verdad es que cuando uno sube al monasterio de Santa María de los Ángeles, tiene que meterse en plena Sierra de Hornachuelos y luego, en medio de un paraje natural, tienes que buscar lo que es la pared del río Benbézar y a partir de ahí, bueno, pues te encuentras un edificio monumental, mucho hormigón, denota que ha tenido diferentes edificaciones a lo largo de su vida, pero sí es verdad que es un punto que para poner un monasterio no se me ocurre uno mejor. Es decir, o un seminario. ¿Por qué? Porque es que está allí solo. Es que para subir allí tienes que pegarte una caminata importante, como os he dicho, está ahí en plena sierra, ¿no? Y luego es un lugar donde invita al recogimiento, a la reflexión, a la meditación, a rezar, que al fin y al cabo eran estos seminarios, tenían la función, en este caso didáctica, de enseñar todo lo que eran los designios de Dios a aquellas personas que entraban en el seminario y que evidentemente tenían una vocación sacerdotal, pero también es verdad que tenían que encontrar ese punto de inspiración donde encontrar la iluminación o a Dios mismo. Por lo tanto, bueno, pues nos encontramos que este punto es particularmente interesante. Como te digo, destaca porque tiene una pequeña, a su izquierda, tal y como tú entras por el camino, un camino además que ves bien el precipicio, ¿verdad?, que da al río Benbézar. Te encuentras justamente frente a ti lo que es la capilla, una capilla que es antigua, de otro tiempo, además se nota mucho por las líneas arquitectónicas que tiene, por la confluencia en este caso del estilo, y justo al lado, pegado pared con pared, te encuentras ese edificio grande en el que destaca una cruz de hierro oxidada que te da la bienvenida, como pasa adentro y ya veremos qué te pasa. Y a partir de ahí, bueno, también hay que decir que no son muchos los que suben hasta allá arriba, pero también es verdad que en estos años pues ha dado una buena muestra, no solo ya de lo que es el seminario de Los Ángeles a nivel paranormal, sino también por el entorno en el que se encuentra a nivel patrimonial. Es decir, es un sitio yo creo que bastante interesante, que si un dominguito o un sabadito no tienes nada que hacer y te apetece pegarte una caminata y ver aquello, la verdad es que merece la pena, es impresionante. Ay, estoy un poquito acatarradita, ¿eh? ¿Tú quieres agüita? Bueno, se trata de un sitio espectacular, tanto en su entorno natural como el edificio en sí, como acabas de insinuar. Y sin tener en cuenta leyendas y fenómenos paranormales, ¿qué se sabe de su historia,
Jesús? Bueno, tenemos que sondear un poquito y la verdad que hay información histórica. La que nos interesa es la referente a su creación, 14 de abril de 1490, cuando el segundo conde de Baralcázar, Fray Juan de la Puebla, crea precisamente el convento franciscano de Santa María de los Ángeles, allí en aquel lugar, y tiene un peso tan importante este convento, seguramente por el lugar, seguramente por quien lo creó, quien lo fundó, que los propios reyes católicos lo visitan en el año 1494. Bueno, hay que decir también que Los Ángeles en Estados Unidos tiene precisamente el nombre, viene de este lugar de retiro, de este seminario y convento. Cuando llegan los reyes católicos describen este lugar de la siguiente forma: todas las partes y montañas que hay yendo de Hornachuelos, luego como se mira el convento por todo el río arriba hasta la vuelta que hace con todos sus valles y aguas vertientes por una parte y otra del río. O sea, ellos lo que se fijan, si leéis los detalles de esta descripción, lo que se fijan es la exuberancia del lugar donde está puesto el enclave, más que en el enclave en sí, que no quiere decir que no sea importante, sino que, como bien decía José Manuel, destaca precisamente que es elegido, es profeso para lo que es, y con la belleza que debe tener, y con la evocación que debe imponerle a las personas que allí vivían, estudiaban, se formaban para ser los futuros sacerdotes de la época. Esa es la parte histórica que nos interesa. Bueno, también lo visitó el rey Felipe II en el año 1570, pero los desastres, los problemas, las vicisitudes, la necrológica en definitiva de este edificio, que puede ser buscar ahí la causa de los fenómenos extraños que ocurren, y hay varias. 3 incendios: 1498, 1543 y 1655. En cada uno de ellos seguramente fallecería alguna persona, porque los incendios siempre son trágicos, pasen donde pasen, y como creemos, pues lógicamente en estos años no había electricidad, el sistema en el cual se utilizaba la iluminación era con velas, más dentro de la capilla, dentro de la iglesia, que estaba ya la capilla más bien. Por lo tanto, es normal que hubiera incendios por el descuido en algunos casos en el manejo de este tipo de material, que bueno, pues siempre estaba encendido en aquel momento. Hay otros hechos luctuosos también. Hay algunas muertes que están relacionadas con el cementerio, con este lugar, y que hay un cementerio también situado, lógicamente, como en todos los conventos y todos los monasterios, siempre ha habido un cementerio cercano precisamente para enterrar a las personas que allí fallecían desgraciadamente, que no deja de ser un camposanto, y que eso también puede influir precisamente porque allí han podido ser enterrados personas que han muerto, pues eso, en accidentes, en los incendios que hemos visto. Hay incluso algún que otro asesinato, crimen pasional, que hay por allí una leyenda por la cual pues se llama el Salto del Fraile, una zona de allí, en fin. Aunque no le falta un premio. No le falta nada, y por lo tanto yo creo que, aparte de rezar, también ocurrieron otra serie de cosas, y todo ello ha aumentado la energía que hay allí dentro, hasta el exponente que tenemos hoy, que vamos a traer hoy en día aquí para ver. Ubicado el lugar y la historia de este monasterio de Santa María de los Ángeles, queda a conocer las razones por las que decidís ir hasta este alejado punto a hacer una investigación de tipo paranormal. ¿Qué información con respecto a los hechos extraños o inexplicables que se supone se producen en su interior habéis recabado? Pues, Pilar, en el año 2004 fue cuando comenzamos a interesarnos precisamente por este lugar. Principalmente porque, bueno, ya había estado allí compañeros del misterio, como por ejemplo Manuel de Lis, como Jesús Camacho, que ya habían informado
precisamente de lo que ocurría, ¿no? Y quizás Manuel de Lis, que conoce bastante bien aquel sitio, y a él se debe, pues el que se haya un poco popularizado los fenómenos extraños, primero como urbex, aunque siempre un edificio nunca está abandonado, siempre pertenece a alguien, no nos olvidemos, y segundo, no están abandonados, simplemente están olvidados. Pero bueno, sí es cierto que esto estaba ahí perdido en la sierra, y fue Manuel el que se encarga un poco de contar las peripecias que había o que habían tenido lugar en este edificio. Y luego, pues ya se empieza a buscar precisamente ese recorrido, 6 kilómetros que hay desde la base hasta arriba, y te pegas una buena caminata. Y cuando entras allí, bueno, pues te encuentras esa verja oxidada que te da la bienvenida. Y solo, bueno, pues cuando entras dentro de lo que ya es el edificio, lo primero, la humedad excesiva, esa humedad que te cala los huesos y que te deja bastante incómodo, porque es incómodo. Y luego, aunque sea una sensación y sea subjetiva y se me pueda decir, bueno, pero las sensaciones no dejan de ser eso, sensaciones. Cuando uno realmente está ahí adentro y se siente observado, o vas viendo la sala y notas como si estuvieras acompañado. Yo normalmente, y Jesús lo sabe que hemos estado juntos aquí, uno es bastante frío, pero sí es verdad que se decía, Jesús, aquí es como si hubiera algo, y él decía, sí, yo también lo estoy notando, nos vino a pasar un poco como en el monasterio de San Isidoro del Campo, ¿no? Aquí estamos acompañados, y sí, también es verdad que es un lugar que es muy activo a nivel de fenómenos paranormales, porque allí se ha dicho que se han captado voces psicofónicas, es decir, se han grabado inclusiones, también la visualización de sombras en un determinado enclave, que eso siempre es muy impactante. Cuando tú vas andando por un pasillo, es el que abres grupo, vas con la linterna y delante tuya no hay nadie, y ves que pasa por delante tuyo una sombra, mire usted, perdone, es que delante mía no iba nadie, y yo sé perfectamente lo que he visto. Vuelvo a decirlo y lo vuelvo a remarcar, hay muchas personas que cuando contamos este tipo de cosas dicen aquello de, es que esto os pasa a vosotros. Claro, es que vamos a ver, es que el que investiga es el que lo vive. El que no lo investiga es el que está en su casa, o el que hace ver que investiga y luego no lo hace. Que cada uno entienda por dónde voy, ¿no? Entonces... No por lo que es. Claro. O sea, que hay mucha gente que habla de misterios sin investigar. Entonces, claro, si tú no vas y dices, no, es que fulanito nunca ha tenido ninguna experiencia. Hay investigadores de salón. ¡Hala! Pues claro, pero yo, mira, y Jesús le pasa lo mismo. No hay semana que no hagamos algo. Entonces, al cabo de la semana, si nada más que vieras un casito a la semana, te investigas 53 casos al año, que se dice pronto, pero lo tienes que hacer. Entonces, bueno, es importante por eso, porque todo ello te lleva a vivir en este tipo de escenarios y poder investigar y poder dar tu propia opinión in situ del sitio donde has estado. Y el sitio, Pilar, la verdad es que con todo lo que se va sumando, con la leyenda esta pasional que ha comentado Jesús, con esas voces, con esos incendios, que al fin y al cabo son hechos traumáticos. Un incendio donde pueden morir gente, seguro que fallece. Una muerte muy, muy mala es morir quemado, ¿no? Entonces, pues claro, todo eso tiene que dejar esa carga energética, ese remanente, y más en un sitio que ha estado cerrado, en un sitio que ha sido virgen, digamos, a la hora de explorar, y que está esperando que tú entres para que toda esa fuerza, Jesús diría la psicorragia de... ¿no? Bueno, no me pongo tan técnico, tío. Aquí un plan... pues toda esa fuerza que está contenida dentro,
salga. Eso sí. Y para eso que hace falta una persona que sea especialmente sensible, que lleve los aparatos adecuados, que pases tiempo. No es llegar a hacer el vídeo de YouTube e irte. No, es quedarte, es investigar, es pasar una noche. Oye, que es muy incómodo, está con toda la humedad esa metiéndose en el cuerpo. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, pero al fin y al cabo es lo que cuentan, y ya te digo, por aquí pasa muy buena gente. Como se suele decir, pero tú no eres ni investigador ni nada. Perdón. Hombre, va a salir hombre, Cami. si no te hombre, bajas... quiero decir, si tú no estás ahí a pie de cañón, haces tu estudio, trabajo de campo, pues tú no eres ni investigador ni nada. Mira, si no te doblas los tobillos con los escombros al menos una vez en la vida, no has investigado nada. Un lugar con escombros abandonado te tienes que doblar los tobillos por lo menos una vez. Lo que pasa es que ya desde que pasó eso me pongo botas y así lo evito. Pero nos hemos caído y nos hemos tropezado. Y hemos tenido accidentes. Y yo me he hartado de comer tierra porque me pegué un barrigazo de boca y me llené toda la boca de tierra. Mira, y estuve escupiendo un rato. En las propias rutas que se hacen urbanas por la ciudad, ¿cuántos casos no te cuentan que luego dan origen a que puedas investigar en esos lugares? Y muchos no pueden salir porque, bueno, en esta mesa lo sabéis, hay gente que le dice, mira, cuéntanos la historia, que, hombre, qué mejor que el protagonista, y sin embargo te dicen, no, yo no hablo. Por cortedad, por vergüenza, porque es una persona que tiene un determinado cargo, que es funcionario, como nos ha pasado. Sí. Y te dice, mira, yo que soy jefe de tal nivel y yo no voy a salir. Y te lo cuentan, pero casos hay muchos. Más de lo que la gente se cree. Lo que pasa es que hay que moverse. Y este es un ejemplo, el caso de el seminario de Los Ángeles. Ya os digo, hay muy buenos investigadores en Córdoba. Yo no cito a ninguno porque no quiero que unos digan, oye, pues a mí no me has citado, yo también estoy. Hay muy buenos investigadores que han estado allí. Y en este lugar, ya te digo, magníficos resultados los que se tienen. Eso sí, hay que ir, hay que estar, hay que trabajarlo. Dice Alfonso Higuera Ruiz que en el año 2016 estuvo en Croacia y allí su guía les habló del monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, construido, según les dijo, por los franciscanos. ¿Tiene esta alguna relación con el que estamos hablando? Es evidentemente un edificio franciscano, pero la construcción del monasterio del seminario de los Nachuelos, del monasterio de Los Ángeles, nueva, es que nada más que hay que verlo, es decir, es un tocho de cemento que te quedas como diciendo, vaya tela. La primitiva puede seguir una línea, porque la verdad es que los conventos franciscanos tenían una línea similar, pero es que depende de la época, los estilos son todos muy unitarios, muy sobrios. Al fin y al cabo estamos tirando de que hubo una época en la que incluso eran de estilo costumbrista, y el costumbrismo ya sabemos que era bastante sobrio, por lo tanto, bueno, pudiera tener alguna relación, claro que sí. Bueno, una vez que estáis allí, comenzáis vuestra labor de investigación en este lugar, tranquilo y apartado, lo que entiendo garantiza esa seguridad de las grabaciones, dado que no hay ruidos ni nada externo. ¿Cómo discurre esta investigación en el seminario de Hornachuelos? Bueno, hay dos detalles que eran importantes en esta investigación. El primero era colocar los sensores de movimiento de tal manera que, es cierto, allí no va mucha gente, pero es decir, también no cabe duda que algunas personas visitan aquel lugar. Lo que pasa es que cuando viene alguien desde fuera, está la quietud del lugar, que te enteras rápidamente. Hombre, tienes que estar en un lugar muy alejado de donde vienen las personas para que no escuchen los pasos. Pero si estás en plena tarde-noche, solamente con el rumor quizá del viento y un poquito del agua, y alguien anda por allí, que aquello pues tiene su tierrecilla y sus piedras, pues te terminas enterando de cuando alguien entra por allí. Pero lo importante no era solamente captar ese tipo de posibles movimientos, sino también el de los animales. Estamos hablando de una sierra. Cualquier animalillo puede entrar allí, una rata, un conejo, un gato, en fin, cualquier animal. Y lo interesante era colocar los detectores de movimiento de tal manera que no solamente nos sirviera para el interior, sino también para el exterior.
para ver si alguien o algo podía venir desde fuera y descartarlo lógicamente de cualquier información que pudiéramos recoger en aquel sitio. Y así se hizo. Lo segundo y interesante es que por allí discurre agua. Un lugar donde discurre o hay agua tiene una carga energética mayor, es una especie como de... no motor, es como si la energía que está allí tuviera un turbo y ese turbo, para incrementar su cantidad de energía, fuera precisamente las corrientes telúricas de agua o la corriente de agua que pasa alrededor. En este caso a un lado. Eso es muy importante, era muy importante, y la disposición del lugar en cuanto a los puntos cardinales norte, sur, este y oeste también era importante a la hora de esas corrientes telúricas, no ya de agua, sino energéticas, también tenerlas en cuenta durante esa investigación. ¿Por qué digo todo esto? Porque ese caso técnicamente y paranormalmente era lo suficientemente interesante como para tener mucho que observar y así descartar posibles errores que cometiéramos durante los procedimientos que se seguían allí, en este caso en el interior. Hecho todo esto, empezamos con sesiones de psicofonía de unos 20 minutos aproximadamente, siempre con sus pausas, con sus preguntas, etcétera, etcétera. Se tomaron fotografías, en este caso con cámaras de carrete. El problema o la pega es que las fotografías salieron todas veladas, con lo cual ese material fotográfico no se pudo rescatar. Eso sí, lo que teníamos eran grabaciones de vídeo y audios, por supuesto, de aquella sesión. Todo se puso calentito a eso de las 3 de la madrugada. Hay una hora que no me gusta nada, que son las 3 de la mañana. Las 3:33. Las 3 a mí no me gusta. Yo a las 3:32, cuando había algún tipo de historia, digo, señores, hemos acabado. Para casita, en este caso. Bueno, hay veces que se puede hacer, otras veces que comentan no se puede hacer. Lógicamente no podíamos. Yo no podía decir a las 3:33 nos vamos para casa, porque me decían, pues tira. Tira, hasta luego. tira, que ya sí, eso ya vamos nosotros. Bueno, pues a las 3 de la madrugada empezaron a saltar algunos sensores de proximidad, sobre todo al final de algunos de los pasillos. Hombre, cuando íbamos rápidamente, lo rápido que podíamos por aquel sitio, hasta allí para ver qué es lo que había, no veíamos que nada físico pudiera causar ese tipo de salto de los sensores. Lo que sí había era un fenómeno de termogénesis localizada. Esto es, cuando íbamos andando, pequeños focos donde aquí me pongo a hacer frío, doy un paso a la derecha, un paso a la izquierda y no hace frío. Y eso también era significativo de lo que estaba pasando en aquella noche, un frío, una especie de frío selectivo. También, pues lógicamente, todo lo que estaba pasando con el lugar en sí y la apariencia del sitio tampoco invitaba mucho a que tuviéramos calma. Decía José Manuel antes, hombre, hay que tener cierta calma, vale, pero hay veces que te vas a algunos edificios, como por ejemplo decías en este caso de Salteras, aquí en Sevilla, que decía José, es que hay que parar un poco y sobreponerse al lugar. Es difícil, es muy difícil. Hay edificios que tú te sobrepones, o a lo mejor lo visitas mucho y ya pues lo ves y lo oyes de otra forma. Pero este monasterio en concreto, este lugar en concreto, era difícil abstraerte del edificio, del exterior, del interior, de la noche, de la humedad, del viento, y no sigo porque voy a tirarme media hora diciendo características en las cuales nos tenían con los ojos como platos durante toda la jornada de investigación. Y la historia que tiene cuando estabas allí pisando y que había charquitos de agua y demás, ¿no? de lluvia reciente, te encuentras que evidentemente es complejo, notas esa carga que tiene. De aquella investigación, lógicamente, extraímos algunos audios psicofónicos que sí cogimos durante alguna de esas sesiones de 20 minutos que realizamos. De hecho, hemos traído tres psicofonías. La primera de ellas parece decir, probable, lo que hemos analizado, venid. A ver si soy capaz de oír exactamente eso. Pregunta de nuevo. Pregunta de nuevo.
Además quiero que notéis algo. Es que la primera vez que oigo una psicofonía de estas características, Clara, tan clara. Se escucha un leñazo, bla. sí, que suele Se acompañar escucha ese... venid y luego por debajo hay algo que hace... Escucharlo. Lo ponemos otra vez, Eva. Ahí. Ay, ¿verdad? Pero veréis, es lo suficientemente interesante, es mucho. Pero la razón, el lamento ese, hay un problema. Es que hay animales que pueden sonar de forma lejana, y en ese momento tampoco tomábamos nota precisa. Pero ¿tú crees que No, eso el es venino, producto de... el venino. ¿Puede ser producto de algún animal? Aquí siempre hemos sido muy honestos. Yo lo voy a hacer. Yo en esta psicofonía, el venid, es ¿Tienes claro duda? que además tiene un corte que es, vamos, el corte es clamoroso, ese corte que no tiene sentido en ninguna exposición de voz que tú digas, bueno, esto se ha colado uno diciendo venid. No, fijaos en el final del venid. No es normal cómo acaba. No es normal. Y aparte de eso, el tono. Pero después, si tú me dices a mí, oye, el lamento ese de fondo, y yo soy honesto como lo soy siempre con las psicofonías, yo no puedo decir que eso... Tampoco puedo decir lo contrario. O sea, Pero en ese momento acuérdate que no había nada que, claro, que se escuchara allí. Pero es que, verás tú, si ya no es cuestión de honestidad o no, mira que yo soy bastante escéptica con todo esto y cuando vosotros decís que oís algo, yo no oigo nada. sí. Pero yo no identifico eso con ningún ruido de... o sea, con ninguna, digamos, onomatopeya de algún Sí, animal o algo por el estilo. O sea, es como un... Ahí me creo dudas, y como me creo dudas, pues bueno, de todas formas, bueno, el venid, a ver, o sea, si me quedo con algo, lo esplendoroso del venid, repito, con ese final, que es significativo de esa Vamos grabación. con la Vamos segunda, José. Id. No. Uy, perdón. Bueno, ya lo ha dicho, ¿eh? Id. Vamos a La siguiente eres escucharlo. tú. Yo ahí Tú oigo más el sonido, no oigo tanto la palabra. Es como un golpe. Se escucha nuevamente el golpe y se Y es escucha un muy golpe. mal. Sí, es un golpe. Más que Pero- un id, pero es luego como un hay- golpe. Es que no se escucha bien. A ver, ponlo otra vez, Eva. Después del golpe. Justo ahí. Es que son dos letras. Yo no lo percibo. Después del Sí. golpe, Yo es que lo que esperáis oigo medio es un segundo, golpe. ¿Tú sí, Eva? medio segundo, id. Sí. Golpe, O sea, medio el, segundo, el es muy golpe difícil. y luego el id. A Mira, ver, es muy ponlo difícil. otra vez, a ver. Ah, puf, madre mía. Ya sé lo que es decir. Lo has oído, ¿no? Lo has oído, ¿no? Yo un Pero poquillo sí, ahora. pero tampoco lo identifico como id. Algo. Pero no sé. Vamos con la tercera. Ahora sí, José. Entonces, Pues esta es curiosa porque lo que se escucha es una voz que dice semos fraile. Así, en semos fraile, que no es que, Ya, no- ya, que yo ya, hable mal, yo- que yo- también hablo mal, vamos. Yo cuando lo vi digo, ¿esto qué? ¿De WhatsApp o qué? A No, ver, semos fraile. Semos frailes, semos hermanos, Vamos a anda. escucharla. Puf. Se escucha bien. ¿Le puede Se dar oye- Eva un poquito de más volumen? Sí, no, sí se oye, pero... Es que la psico. Se escucha perfectamente. sí, sí, Pilar. bien. Semos Pues frailes. muy que bien. se escucha algo, pero que semos frailes, yo me quedo con semos fray y hasta ahí he llegado. No, semos fraile. Semos se fraile. escucha. Bueno, pues el entorno,
de esa psicofonía? ¿Algo que añadir, algo que comentar? En el momento en el que estábamos allí, luego lo recordamos, porque claro, extrayendo los audios, lo íbamos hablando, ¿no? Y hablábamos Jesús y yo principalmente, y yo le decía a Jesús, ¿había alguien haciendo algún ruido? Nada, porque además, cada vez que había un ruido lo decíamos, tal hora, ha tosido fulanito, tal hora. Sí. Que a veces es muy molesto hacer una investigación así, pero bueno, son formas y formas, ¿no? Y también nos pasó en la otra habitación del fondo, donde a la vera del masacote de la pared se escuchaba también como un tic-tac, y sin embargo, y reloj no hay, y sin embargo se escuchaba, y decíamos, bueno, pues serán las gotas de agua. ¿Qué gotas de agua? Si aquella habitación será de las pocas que no tenía humedades. Nosotros cuando empezamos una sesión de psicofonía siempre damos una serie de instrucciones. La primera, el suelo lo más cómodo posible, ponemos los pies separaditos pero cómodos, de tal manera que si acaso incluso con los pies movamos los escombros que están alrededor si los hay. En segundo lugar, si traemos chaquetones que hacen ruido, las manos en los bolsillos, o a ser posible que se tenga un objeto en la mano y que no se mueva el brazo. Y tercero, si alguien escucha algo, que no se gire inmediatamente y no salga corriendo, que lo indique simplemente, paramos y entonces vamos inmediatamente para no alterar entonces la grabación psicofónica. Lo hacemos por un espacio, aunque son de 20 minutos, en espacio de 2-3 minutos por bloque, y paramos para que la gente descanse y esa tensión la relaje. Pero de esa forma nos aseguramos que el sonido que se puede incluir por movimientos nuestros involuntarios sea el menor o, en este caso, ninguno. Que tenga menos impacto posible en la investigación. Es que hay gente que luego están en una investigación, ¿no? Mueven los pies y mira, ha dicho papá. Bueno, no, papá no, chiquillo, has movido los pies y es el movimiento en el suelo, papá ni papá. Sí. Eso suele pasar mucho, muchísimo. por eso muchas veces lo decimos, clavar los pies al suelo, como si os hubieran petrificado ahí. Y cómodos, cuando estéis cómodos nos avisáis, todos. Venga, ya, venga. Entonces empezamos. La noche más hermosa con Pilar Muriel. Hasta ahí llegó la investigación objetiva, pero también realizasteis una sesión de Ouija en el recibidor. ¿Qué resultado os dio? ¿Lograsteis contactar con alguien? Pues la verdad es que el resultado fue espectacular, porque siempre decimos que la investigación objetiva es la que hacemos con aparato, y la subjetiva evidentemente aquellas que se ponen de manifiesto más lo que es la sensibilidad de las personas, que pueden ser medium, o el tema de la Ouija, ¿no? Para que los oyentes se hagan una idea, siempre será más técnico grabar una psicofonía que un medium diga, ay, estoy aquí poseyendo a Jesús. Pues tú dices, pues sí, pero a lo mejor es el propio Jesús haciendo, yo qué sé, ¿sabes? ¿No? Eso es lo subjetivo, ¿no? Que eso no se puede probar. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros decidimos hacer eso, y a partir de ahí, bueno, pues cogemos la Ouija, hacemos la típica invocación, el puntero comienza a moverse, empieza a decirnos un monje, quemado, vivo aquí, eternidad, molestia, herejía, oración. Y bueno, por los movimientos que hacía el máster Pilar y la velocidad a la que iba el cacharro ese, tú decías, es que es imposible que cualquiera de estos esté gastando una broma. Es que esto va a velocidad de vértigo. También hay que entender la carga del sitio. Pero claro, durante esa experiencia, lo cierto también es que por aquel entonces no había detectores de EMF, lo que teníamos eran brújulas, y las brújulas cuando oscilan en el norte, pues ya sabes que hay algo que las está alterando. Entonces esas brújulas estaban bailando, las linternas se quedaban sin pila, y bueno, digamos que incluso los móviles
algunos de ellos estaban totalmente a cero de batería o de cobertura, con lo cual estábamos allí viviendo y sufriendo ese robo de energía que se suele producir en muchas ocasiones, y una ouija que desde luego parecía que estaba dando como resultado el contactar con alguien que había estado allí de hermano, había estado allí de novicio, lego, sacerdote, y que se ponía en contacto haciendo referencia también a uno de los incendios que sufrió el edificio. Fíjate que nos comentan a través de Facebook concretamente que, o sea, confirman que sí que es verdad que hay psicofonías y apariciones en el sitio. Lo dice, vamos, nos lo cuenta Rocío Álvarez. Paco y Ispal habla de un lugar precioso. Sí, Paquito, que además ha estado allí también, y que lo conoce el sitio. Es decir, estamos en uno de los grandes lugares en plena sierra, como os comentaba. Es que es monumental, es que nada más que por verlo merece la pena. Siempre se ha comentado en La Noche Más Hermosa que una sesión de Ouija no tiene por qué ser peligrosa siempre y cuando se tenga un control sobre la situación, pero en aquella sesión además se contactó con otra entidad, con otro ser cuyas intenciones parecían más violentas. ¿Nos cuentan lo que pasó en ese momento de la sesión que hacíais en este lugar? Bueno, pues en el momento de esa sesión el máster comenzó a girar en círculos, y lo interesante era que, como decía José Manuel, si alguien estuviera tirando del dedo, en este caso haciendo fuerza sobre el máster, que además es el máster de anillo, la anilla, si alguien está tirando, lo normal es que cuando pase eso, ante la dificultad de las dos personas que no estén haciendo ese movimiento, el máster debería salir disparado. Que muchas veces dice, ay, esto es malo, ha salido disparado. Cuando generalmente nosotros pensamos que cuando un máster empieza a girar de forma precisa, haciendo círculos concisos, y no se desplaza más allá de los círculos, sí es raro. Cuando el máster sale volando, no es raro. Lo más normal es que alguien haya pegado el tirón. Yeah. Eso es lo que nosotros solemos fijarnos en una sesión de Ouija. Y en este caso está dando vueltas circulares con una precisión que nos hacía pensar que ninguna de las personas que tienen allí el dedo estaban tirando ni empujando el máster. Pero bueno, empieza a dar vueltas, y en eso que ya las voces, bueno, los mensajes se empiezan a ser ya no eran tan tranquilizadores. Lo típico, lo de marchaos, lo pagaréis, amenazas, no de forma muy clara con insultos, pero en principio comenzó diciendo marchaos, ido de aquí, o sea que perder ya, quitaros de en medio, que esto no, mejor os piráis del sitio. Y eso sí, empezaron a dar mensajes en latín. Hombre, en latín nos defendemos pero poquito, y sobre todo con ese tipo de velocidad. En algunas palabras nos perdíamos en algunas letras y no, el mensaje era malo. Pero sí, nos quedamos con malum o diablo, que sí eran dos palabras, lo de maldad y lo del diablo, que sí eran palabras que se repetían. En un momento determinado dijimos, vale, vamos a intentar parar esto, salimos de la sesión, terminamos un poco, digerimos lo que ha pasado, lo ponemos en orden y a ver qué es lo que pasa. Y pensamos que aunque era un instrumento muy válido, pues deberíamos parar en ese momento. Fue lo que pensamos en ese instante, aunque todavía la Ouija sigue funcionando. Bueno, el peor momento que vivisteis fue en el que una compañera presente y que participaba en aquella sesión se vio afectada por la misma, y os llegasteis a asustar mucho. ¿Qué le sucedió? Totalmente, porque fíjate, Pilar, en esa sesión había 4 participantes, y hay un momento en el que ella comienza a decir que se siente mal, que está mareada, que huele a podrido allí. Solo decimos, aquí no, podrido no huele nadie. Oye, es curioso, ¿no? Sí, era muy curioso. Y ella empieza a mover el cuello en forma circular, pero verá, no a como ver, la niña le exorcista. No, como cuando haces ejercicio de relajación. Bien la... ¿no? De relajación, exactamente, no... La niña del exorcista, de ¿no? 360 grados. No, ejercicios de relajación. A nosotros nos chocaba, y entonces hay un momento en el que le cambia un poco la voz
y dice, si me ves bien, soy yo, estoy con vosotros, porque habéis venido. Y dijimos, aquí pasa algo raro. Entonces empezó a decir, no sabéis lo que ha pasado aquí. Este edificio tiene muchos secretos. Tú notabas que no era ella. De hecho, todos nos retiramos, ¿verdad? Teníamos el dedito ahí en lo alto, pero nos retiramos como un poquito, como diciendo, tate, que aquí está pasando algo, ¿eh? Y ella misma empezó a decir, cuando le preguntamos, ¿cuál es tu nombre? Hermano Juan, nos dijo. Y nos vino a decir que molestábamos. Le dijimos, ya nos marchamos. Y ella decía, pero ya, que otros os están viendo, ¿eh? Y decíamos, pero que están viéndonos más gente, sí, ¿no los veis? Si están ahí a vuelta alrededor, ¿no los veis? Hombre, nos llegó, asustó porque luego ella pierde el conocimiento, cae como desmayada. Y ahí sí, porque ya no sabíamos, cerramos la sesión correctamente, un cierre precipitado pero rápido, y ya fue un poco centrarnos en ella, que no recordaba nada de lo que había pasado. Y sobre todo te preocupas por la salud de la persona, porque yo qué sé lo que le ha entrado, yo qué sé por qué se está comportando así, ¿no? Es muy difícil, este tipo de casos ha sido muy difícil. Bueno, entiendo que la situación era comprometida y peligrosa, en la que una sesión de Ouija se convierte en un caso de una posible posesión. Dado que estabais muy alejados de cualquier hospital, no había ningún núcleo poblacional cercano y sin tener los coches a mano. En vista de lo ocurrido, ¿qué decidís hacer? Bueno, lo que decidimos hacer es intentar calmarla, reanimarla y calmarla, porque la reanimación no sabíamos si realmente iba a terminar por decir, uy, mira, ¿qué ha pasado? Estoy bien. La reanimamos, sí es cierto que no recordaba nada, estábamos muy pendientes de ella por las posibles secuelas que podría tener. Quiero decir, ahora no te acuerdas de nada, pero es posible que al minuto y pico te acuerdes y ya empieces a mostrar... ¿Ella estaba asustada? No. Es algo que, claro, teníamos que estar muy pendientes de lo que estaba pasando porque no sabíamos en qué situación exactamente estaba esa persona. Decía que estaba bien, pero veníamos de lo que veníamos y de lo que había ocurrido. Y si al segundo 15 vuelve a desmayarse otra vez o vuelve a tener cualquier cosa, en fin. Estábamos de noche, muy lejos de los coches, sin ningún centro médico cercano. En fin, pues era una caminata de 6 kilómetros para llegar hasta donde estaba el primer vehículo que teníamos allí. Y lógicamente, pues queríamos que se reanimase y bien, y estar seguros que estaba bien para poder cerrar con calma todo, recoger con calma todo, para intentar no ponernos nerviosos el resto de lo que estábamos allí y crear una especie de círculo vicioso de nervios que generasen alguna escena de histeria y que ocurriese cualquier tipo de accidente y emprender el camino hacia afuera para irnos del lugar y dejar las cosas como estaban, que era lo más normal que podíamos hacer en ese momento. Pero bueno, la verdad que lo que queríamos era permanecer en el lugar lo menos posible. Irnos lo más rápido, intentar que durante el camino también se reanimase, hacer algunas preguntas despacito, con calma, poquito a poco, para que ella también encontrase su punto intermedio, recordase las cosas que habían pasado, pero sin que sufriera ningún tipo de problema, y poner en pie lo que había ocurrido durante pocos minutos, pero que a nosotros nos parecieron horas. Bueno, imagino que con posterioridad indagasteis sobre lo sucedido, lo que pudo pasarle a vuestra amiga. ¿Tuvisteis alguna explicación coherente para el fenómeno que se vivió en el seminario, José? Consultamos a médicos y a especialistas en este tipo de experiencias, y lo que nos dijo es que posiblemente lo que había sufrido era una posesión temporal, tal cual. Y quien lo dijo fue un médico acostumbradito a estas cosas. Te iba a decir eso porque un médico normalmente no hace ese tipo de diagnóstico. Normalmente él no tuvo problema en decir precisamente, nosotros le explicamos todas las circunstancias y demás, y a él lo único que se le ocurría era eso, una posesión temporal, y además se quedó tan ancho.
Y bueno, algo tomó el cuerpo de nuestra amiga y durante unos minutos la tuvo apartada de lo que era su ser, y a partir de ahí, dejando a un lado la sugestión y todo el fenómeno similar, tengo un amigo que también es médico, el doctor Antonio Petit, que dice que Manfarsi ve de verdad lo que están diciendo, que sugestionó un grupo de 20 personas. O sea, con eso ya os vais haciendo una idea, ¿no? Pero lo cierto es que la investigación en el lugar, la salida, la historia que tiene, pues nos invitaba a pensar que por qué no pudo haber sido así, por supuesto. El monasterio de Los Ángeles abrió como seminario en 1957, se realizó una reforma en 1962, dejando la capilla y la estructura que hoy se puede visitar. Y de aquellos tiempos aún se tienen algunas imágenes, muebles que están recogidos en el seminario de San Pelagio, una custodia, y esculturas en relieve de San Francisco, la Virgen de los Ángeles y San Juan Bautista. Hoy también destaca por los fenómenos inexplicables que ocurren en su interior y que de los que, bueno, hemos dado cuenta tan solo una pequeña parte.